Bueno, los saludo. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con una gran unidad que se denomina propiedades de las sustancias puras. Propiedades de las sustancias puras. Bueno, y los subtemas que vamos a tratar, vamos a hablar de los gases, de ecuaciones de estado, y por otra parte vamos a hablar de líquidos. Vapor, sólidos. Y dentro de estos aspectos, pues vamos a hablar de tablas de propiedades. Inmerso en todo este cuento también van a estar conceptos como la energía interna, la entalpía, la capacidad calorífica de un líquido o la capacidad calorífica a presión constante o a volumen constante de los gases. En fin, hay unos otros conceptos satélites que vamos a ver dentro de esta gran unidad que se denomina propiedades de las sustancias puras. Y vamos a ver cómo esto se va a aplicar a la primera ley de la termodinámica. Bueno, algunos conceptos preliminares. Miren, el primer concepto preliminar es el concepto de energía interna. La energía interna es una propiedad característica de las sustancias puras o de los compuestos que tienen una composición definida. Por ejemplo, el agua tiene energía interna, el aire tiene energía interna. Hay otra clase de compuestos como los refrigerantes que se caracterizan por tener un valor de energía interna. En fin, les puedo mencionar varios. El oxígeno tiene energía interna, el dióxido de carbono, el metano. En fin, bueno, hay sustancias de diferente naturaleza que se caracterizan por tener un valor precisamente de eso, de energía interna. La energía interna en el curso de termodinámica se simboliza con una U. Y esta es una U minúscula cuando la energía interna se mide como energía interna específica, es decir, kilojulios sobre kilogramos en el sistema internacional, o puede también medirse o puede también representarse por una U mayúscula, que es la energía interna total. En el sistema internacional sería kilojulios. Y en esa misma tónica, pues también se puede representar como una U con este símbolo tipográfico que se denomina virgulilla. Y esto representa la energía interna molar. Es decir, en el sistema inglés, en el sistema internacional tendría unidades de kilojulio sobre kilomol. Bueno, la energía interna es una propiedad de estado. Propiedad de estado. Esto quiere decir que
para calcular las variaciones de energía interna, pues el resultado de esta integral es básicamente una función delta de U, y ese delta de U es la resta de dos estados termodinámicos, una U o energía interna del estado final menos una U del estado inicial. Recuerden que este tipo de procedimientos matemáticos está asociado a precisamente esto, una propiedad de estado. ¿Qué otra cosa tengo que decirles de la energía interna? Bueno, hablemos ya en sí, pues esto es contextual, pero en sí, ¿qué es la energía interna? Resulta que una sustancia está compuesta por átomos y a su vez esos átomos constituyen moléculas. Y esta sustancia en sí que estoy representando aquí en este tarro, al estar compuesta de átomos y moléculas, contiene a su vez muchas formas muchas formas de energía. Entre ellas tenemos la energía de unión de los átomos, la rotación, la traslación de las moléculas, la energía cinética de esas moléculas, la energía magnética, la energía nuclear. En fin, hay una gran cantidad de tipos de energía que están contenidos a su vez en esa sustancia pura. Todas estas formas de energía, y ustedes lo pueden leer de un libro de termodinámica, todo esto que caracteriza a la sustancia, que es propio de la sustancia, que está intrínsecamente ligado a la sustancia, todo esto se denomina, se suma en la energía interna. A manera de estudio o en forma de estudio o sus obligaciones, que son las de estudiar estos conceptos, por favor lean las definiciones que existen de energía interna de los libros de Wark o de Sengel. Y se van a dar cuenta de toda esta naturaleza, todo lo que implica para la termodinámica el estudio de este concepto que es la energía interna, que es a su vez una propiedad de las sustancias puras. Por otra parte, una sustancia pura, cuando tiene un movimiento macroscópico, cuando se observa desde un punto de vista no tan molecular, no tan atómico, pues también contiene una forma de energía que es muy importante y es la energía mecánica, es producto de la presión por el volumen. Ya lo habíamos estudiado, lo habíamos visto cuando hablamos del trabajo de expansión y compresión, y lo que se vio en ese momento es que ese trabajo de expansión y compresión, su naturaleza, su particularidad, es que surge del producto de la presión que tiene una sustancia por el volumen que tiene a su vez también dicha sustancia. En este sentido, en termodinámica también se define otra propiedad que está relacionada con la energía interna, y esa propiedad se denomina la entalpía. La entalpía, y este símbolo representa, se define como, la entalpía está definido como el valor de la energía interna que tiene una sustancia más el producto de la presión de dicha sustancia por el volumen. Algunos autores denominan a este producto P por B
la energía mecánica de una sustancia o la energía de flujo de una sustancia. Y este símbolo, 3 líneas, representa una definición, ¿sí? Es una propiedad que se define a partir de la energía interna. De igual manera, pues también existe una entalpía total, una entalpía específica, que se representa con una H, que sería este producto, ¿sí? Energía interna específica más la presión por el volumen específico. Y finalmente tendríamos la entalpía molar, que se define o se escribe de esta forma. Bueno, hasta este punto en lo que llevamos de clase hemos visto dos conceptos, energía interna y entalpía. Y todo se define con el fin, con el propósito de estudiar las propiedades de las sustancias puras. Eh, Ahora, ¿cómo se calcula la entalpía? ¿Cómo se calcula la energía interna? Pues eso es objeto de todas estas semanas que llevan del curso. Depende de la naturaleza de la sustancia en sí. Hay ecuaciones que permiten calcular la entalpía y la energía interna para gases, ¿sí? Ya eso está medido, entonces esa información se tabula y a su vez, pues esas tablas me permiten calcular eh, eh, la entalpía y la energía interna y a su vez siempre está de fondo el propósito de calcular la energía, ¿vale? Y la energía es el tema central de la termodinámica. Bueno, pero para esto, para estos cálculos de energía interna y entalpía, necesitamos a su vez calcular las propiedades en función del estado. A esto se le llama ecuación, sí, ecuación de estado. Y la ecuación de estado es la materialización de algo que algunos autores consideran la ley de la termodinámica, que se denomina el postulado de estado. Recuerden, si ya está escrito, pues ¿para qué lo voy a repetir si ustedes están en la capacidad de leer eso? Estudien, por favor, qué es el postulado de estado, qué implicaciones tiene sobre la termodinámica el postulado de estado. Una de las consecuencias importantísimas del postulado de estado es que si yo tengo presión, volumen, temperatura y otras propiedades, y esas propiedades caracterizan el estado termodinámico de una sustancia, PBT, resulta que para calcular todas las propiedades necesito conocer dos. Por ejemplo, en este caso, si conozco presión y volumen, puedo determinar la temperatura y las otras propiedades termodinámicas, por ejemplo, la energía interna y la entalpía. Si conozco la temperatura y el volumen, de igual manera puedo conocer el resto de las propiedades termodinámicas. Estas dos propiedades esas dos propiedades que debo conocer para determinar el resto, tienen una característica importantísima. Son variables independientes, eso significa que no dependen la una de la otra. Independientes. Además de eso, son propiedades intensivas. Y aquí les recuerdo un concepto que quizás estudiaron en química, que son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades
intensivas dependen en sí no dependen de la masa, perdón, no dependen de la masa, mientras las propiedades extensivas dependen de la masa, ¿sí? Dependen de la masa. Por otra parte, estas propiedades deben depender de la sustancia en sí, es decir, deben ser intrínsecamente dependientes de la sustancia en sí. Bueno, cuando conozco dos propiedades independientes e intensivas, puedo determinar el resto de las propiedades termodinámicas, ¿sí? Esto se materializa en lo que se denomina una ecuación de estado. Y la ecuación de estado más famosa que existe, la más popular, es la ecuación de estado o la ley de los gases ideales. Que en termodinámica no es que se denomine o no es importante tanto estudiar una ley de los gases ideales, ¿vale? Porque creo que ustedes ya también en asignaturas como química o física tocaron tangencialmente esta ecuación. P por B es igual a N por R por T. Más que estudiar esta ecuación en termodinámica, lo que sí vamos a estudiar es el modelo del gas ideal. Porque a través del modelamiento por gases ideales puedo determinar no solo la presión, no solo el volumen, no solo la temperatura o las moles, sino que el modelo de gas ideal implica pasos adicionales en pro de calcular la entalpía, la energía interna y otra propiedad que no he mencionado que se denomina la entropía, ¿vale? Es decir, el modelo del gas ideal va más allá de la simple ecuación de gas ideal. Bueno, la ecuación de gas ideal. En la ecuación de los gases ideales, bueno, la forma más conocida de los gases ideales es PV igual a nRT. Esta sencilla ecuación relaciona la presión y aquí hay que ser muy tajante en esto. Recuerden que hemos visto que hay básicamente la presión se agrupa en tres conceptos básicos. ¿Cuáles son? Presión absoluta, presión manométrica o presión de referencia, y también tenemos la presión del ambiente, ambiental, en algunos casos se denomina atmosférica, también se le denomina o se mide con un barómetro, entonces en algunos casos se le dice presión barométrica, en fin. De esos tres conceptos de presión, de esas tres categorías en las que se agrupa la presión, en el cálculo de la ecuación del gas ideal se requiere la presión absoluta. Aquí me falta escribir bien esto, ¿cierto? Absoluta. La presión absoluta. En este modelo, que le repito, es la ecuación más conocida de los gases ideales, este es el volumen total. El volumen total. En esta ecuación, de igual forma, esta N representa las moles o la cantidad de sustancia medido en moles. Esta T de aquí representa la temperatura. Y esta es la constante universal de los gases. Bueno,
Y como les dije, pues esta ley es bien importante, ¿sí? Entonces, pues hay que tenerla muy presente, muy en cuenta en todo lo que resta del curso. P por B es igual a nRT. Se me olvidaba mencionarles que esta temperatura, al igual que esta presión, debe calcularse en términos absolutos. En términos absolutos. Es decir, en esta sencilla ecuación no puedo usar temperatura. No puedo usar la temperatura en grados Fahrenheit, no puedo usar la temperatura en grados Celsius. Siempre tengo que usar en esta ecuación de los gases ideales la temperatura en Kelvin o en grados Rankine. Bueno, es importante que esta constante universal de los gases se la aprendan en diferentes sistemas de medidas. Esto lo pueden encontrar fácilmente buscando en Google y la Wikipedia pues agrupa estas constantes, las organiza de muchas maneras, ¿sí? Creería que con las que les voy a decir pues les basta, sin embargo pues ya las voy a indicar. Eh, R, por ejemplo, en el sistema internacional, R siempre va a tener dos tipos de unidades, las unidades de producto P por B y las unidades de energía, ¿vale? Siempre se agrupan como en esos dos lados. Por una parte, el producto P por B y por otra parte, las unidades de energía. En el sistema internacional es muy fácil. Con tal que ustedes aprendan este número, 8.314, ya tienen las unidades del producto P por B y las unidades de energía, porque son igualitas. 8.314. ¿Cuáles son las unidades de esta constante R en el sistema inglés? Serían kilopascal por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Bueno, por otra parte, en energía, recuerden que kilopascal por metro cúbico es kilojulio. Entonces, la constante universal de los gases en términos de la energía es 8.314 kilojulios sobre kilomol por Kelvin. Y les he hablado del sistema internacional. En el sistema inglés, ¿qué se tiene? Que en el producto de P por B, resulta que a diferencia del sistema internacional, en el sistema inglés las unidades, las magnitudes de R no son iguales, ¿sí? Por ejemplo, R en pie cúbico por PCIA es 10.73 PSIA por pie cúbico dividido entre libra-mol por grado Rankine. Recuerden que venimos de estudiar productos de expansión y compresión y algunos de trabajo de expansión y compresión, perdón, y en algunos casos usé estos valores para convertir de PCIA por pie cúbico a BTU. ¿Cuáles son las unidades de R que están asociadas a la energía? Pues es 1.9862 BTU sobre libra-mol grado Rankine. Bueno, hay otro R que usan mucho, sobre todo en los cursos de química básica. Si la memoria no me falla, creo que es 0.082 atmósferas por centímetro cúbico o metro cúbico, bueno, ahorita lo reviso, dividido entre atmósferas por metro cúbico, dividido entre mol por Kelvin. Y algunos profesores escriben aquí grados Celsius.
pero eso está errado, porque la ecuación del gas ideal no usa grados Celsius, no usa Fahrenheit, usa es Kelvin. Téngalo muy presente. ¿Sí? Miren, ya creo que abrió aquí Chrome, entonces ustedes lo pueden constante universal de los gases, Wikipedia, y aquí van a encontrar una gran cantidad de unidades. Miren, en esta primera pantalla ya tenemos una respuesta, pero voy a ingresar a la página para mostrarles esto. Entonces observen todas las cantidades de constante universal de los gases que existen en diferentes sistemas de medida. ¿Sí? Las principales son las que les acabé de mencionar, pero casi siempre vamos a encontrar en la parte superior, en el denominador vamos a encontrar o unidades de energía, miren, Julio, o unidades del producto de presión por volumen, como en este caso, miren, litros por atmósferas. Y aquí, pues, me equivoqué, sí, esto no era metro cúbico, ahorita lo corrijo, pero esto es 0.082 litros por atmósferas Kelvin sobre mol, ¿vale? Corrijamos esto de una vez. Entonces aquí es litro aquí. En fin, chicos, pues siempre van a encontrar ese producto. Se me antoja que R también puede tener unidades de caloría sobre mol por Kelvin. Revisemos si alguna de estas unidades, pues, es así. Yo no me sé todas las cosas de memoria, pero sí sé dónde están. Por ejemplo, miren aquí, el 11. R es igual a 1.987 calorías Kelvin mol, ¿sí? Siempre, recuérdenlo, siempre en la parte superior. O encuentran el producto P por B, unidades del producto P por B, o encuentran unidades de energía. No hay de otra, ¿vale? Ahora, ¿cuál escogen para sus cálculos? Depende. ¿De qué depende? Pues del color, como se mire, todo depende. Eso depende de en qué se esté trabajando, ¿sí? Si están haciendo un cálculo de energía, obviamente voy a usar la R en unidades de energía. Pero si están intentando despejar una presión, un volumen, una temperatura, es decir, están trabajando en propiedades de estado, pues voy a usar las constantes universales en el producto de P por B, ¿sí? Depende. Al igual que, por ejemplo, cómo uso las unidades de la masa molar. Yo sé que la masa molar del agua es 18, pero ¿qué uso? ¿Gramos sobre mol o 18 libras sobre libra mol o 18 kilogramos sobre kilogramo mol? ¿Sí? En todos es 18. Ahora, la decisión de en qué unidades se usa depende del cálculo que se esté haciendo y depende del sistema de medidas que se esté empleando, ¿vale? De igual forma pasa con la constante universal de los gases. Esto de aquí, por favor, ténganlo presente. Bueno, esto de aquí. Perdón un ratico aquí por hacer bonito hice feo. Entonces, esto de aquí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esas son las unidades, ¿vale? De la R, de la constante universal de los gases. Hay otras formas de la ecuación del gas ideal. Hay hay otros tipos, hay otras cuestiones que surgen a partir de esta relación.
¿Cuáles son otras formas de la ley de los gases ideales? Por ejemplo, hay otra en la que eh, si usted dice listo, P por B es igual a nRT. Ustedes pueden manipular todo esto, ¿sí? Digamos que aquí estas moles las paso a dividir acá. ¿Qué obtendría? Que esto es P por B sobre N es igual a RT. ¿Sí? Es por esto que algunos autores prefieren usar esta forma de la ley de los gases ideales. ¿Sí? Se las voy a anotar aquí. La presión por el volumen molar es igual a N por R por T. Perdón, Rn ya lo había quitado, entonces sí. Algunos otros autores usan de forma eh, típica esta ecuación o esta forma de los gases ideales. Bueno. Hay otros autores, o esto lo van a encontrar en algunos otros libros, y también parten del análisis de la ley de los gases ideales. Entonces se dice que P por B es igual a N por R por T. Recuerden que el peso molecular es básicamente la masa sobre las moles, ¿sí? Masa sobre moles. Por lo tanto, si multiplican el peso molecular por N es igual a la masa. ¿Qué les quiero decir con esto? Y ya volviendo al análisis aquí en la parte inferior de la pantalla. Lo que les estoy intentando explicar es que, listo, voy a multiplicar a ambos lados de esta ecuación por el peso molecular. Miren que matemáticamente no se hace nada. Lo que se está haciendo es introduciendo una nueva forma de las variables termodinámicas. Ahora, si ustedes multiplican el peso molecular por las moles, lo que obtienen es la masa. Masa por RT. Bueno, por lo tanto, de esta ecuación, ¿sí? Aquí tengo, digamos, unas demostraciones, 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí inicio otras demostraciones, A, B y C. Digamos que tomo la ecuación C, ¿sí? Sigo aquí en C. Y esta masa paso a dividir acá. Entonces aquí lo que obtendría es la masa por la, la masa molar por la presión por el volumen dividido entre la masa total es igual a R por T. Al dividir el volumen sobre la masa, tengo una nueva propiedad termodinámica. Esa propiedad termodinámica es el volumen específico. Observen pues que esta es una nueva variable o una nueva forma de usar las ecuaciones, la ecuación de los gases ideales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Regalemos ya. Entonces, esta ecuación de aquí es una nueva forma de los gases ideales. Y ya no está relacionando. Perdón, aquí me confundí. Bueno, perdón que me confunda aquí, pero es para llevar como un orden y que quede, es un esfuerzo porque todo quede claro, ¿vale? Bueno, entonces ahí lo que ven es una nueva forma de emplear la ecuación de los gases ideales
esta vez con el volumen específico. Para usarla con el volumen específico, pues eh, hay que tener en cuenta ese peso molecular. Algunos otros autores llevan esto a un siguiente nivel y dicen, listo, vamos a ver cómo usar, en lugar del volumen molar, como está aquí, usar el volumen específico. Para usar el volumen específico o para calcular el volumen específico, algunos otros autores emplean aquí, a ver, emplean P por B, sabía que algo andaba mal. Bueno, emplean P por B es igual a RT y aquí dividen el peso molecular. A esto no la llaman constante universal, sino que la denominan constante particular o constante propia de un gas, de una sustancia, porque va dividida entre el peso molecular de una sustancia. Y en tablas termodinámicas existe reporte para las R's particulares de ciertos gases. Entonces, ustedes van a encontrar R para el dióxido de carbono, específicamente la R para el dióxido de carbono. Pero esa R va a tener unidades no de kilopascal por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin, sino que va a tener unidades de kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Es decir, el kilomol se reemplaza por kilogramo masa, ¿sí? Cuando encuentren esas unidades, no es constante universal, es constante particular propia de un gas y depende de la molécula del gas, ¿sí? Por eso aquí, a esta R, a veces le pongo aquí una línea encima indicando que es una R particular. Bueno, y ojo con eso que acabo de decir. Esta no es R, sino que no es R universal, sino que es R particular para un gas en especial. Entonces, subrayemos esto aquí. Una nueva forma de emplear la ley de los gases ideales. Como pueden ver, hay muchas formas que me proporciona información valiosa de los gases empleando esta ecuación del gas ideal. Otra ecuación, miren, como resulta que el inverso del volumen específico, es la densidad. Entonces también puedo analizar esta ecuación. Lo voy a, disculpen aquí un poquito el desorden, pero esto, de todas estas ecuaciones que les estoy mencionando, una de las más útiles y que